voy a enseñar otra de mis técnicas favoritas que aplico en mis proyectos de collage. Y esta es una técnica de trabajar con recortes y construir personajes a partir de cosas aleatorias y un poco más como vamos por la intuición. Para este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es aprovechar ya todas esas texturas que tenemos hechas de nuestra colección de papel. Yo lo que suelo hacer es recortar figuras de manera muy aleatoria. Pueden ser recortes geométricos, pueden ser un poco más orgánicos. La idea es que sea lo más libre y lo más expresivo posible y que tengamos también una colección bastante amplia de este tipo de elementos. Yo suelo utilizar recortes de revistas antiguas, pero también hay fotografías que podemos encontrar en los mercaditos de antigüedades. Entonces les voy a mostrar cómo podemos unir las piezas para construir personajes. Si tenemos muy claro lo que queremos trabajar, por ejemplo en este caso mi personaje es un personaje que le gustan las cosas excéntricas y que además tiene un gabinete de curiosidades, entonces lo que yo quise fue buscar a lo mejor recortes específicos de animales para mezclarlo, por ejemplo, con el corte de una revista. Igual podemos primero cortar el contorno para no tener todo el excedente de papel e irlo contorneando. Vamos moviendo el recorte para ir silueteando la pieza. Para hacerlo más preciso, también podemos, si por ejemplo yo quiero cortar ahí la cabeza y uso mi X-Acto de anillo, y aquí digamos lo que se hace es que en lugar de hacerlo en el aire, sino lo hacemos directamente sobre la tabla de corte. Pero si se dan cuenta, lo interesante es que estamos dibujando con la herramienta que no es un lápiz al que estamos acostumbrados. Entonces ya tengo una forma y por ejemplo yo tengo aquí otros elementos y puedo empezar a construir. Aquí tengo un par de piezas ya recortadas. Aquí tengo varias opciones, lo puedo dejar fijo ya con pegamento y entonces se convierte como en un objeto específico. O también a veces me gusta construirlos como una especie de marionetas con movimiento. Este lo vamos a pegar con este pegamento. Yo solamente tengo que poner un puntito, lo coloco donde lo quiero pegar y lo dejo secar. Lo mismo voy a hacer con los brazos, pero esta vez este brazo lo voy a colocar con otro tipo de pegamento. Podemos utilizar esta cinta porque en realidad lo único que hace es dejar un poquito de pegamento y no es totalmente fijo. Podemos cambiar luego nuestro personaje. Esta otra lo podemos pegar también con cinta doble cara. Solo es para mostrarles algunas formas de pegado que yo utilizo. Y la coloco donde va la pieza. Por lo tanto, la magia de esto es que realmente nuestro personaje termine siendo como un objeto que podemos mover y desplazar de un lugar a otro. Si ustedes quisieran tener algo fijo al papel, si tenemos piezas grandes, por ejemplo como esta, la coloco sobre una base aparte del área en la que la voy a pegar. Yo suelo usar este pincel que es de cerdas sintéticas. Queremos utilizar un pegamento en especial. Lo que hago es colocarlo como si fuera pintura y el pincel me permite repartir el pegamento. Aquí lo importante es mantener fija la pieza con la presión de los dedos y hacer las pinceladas hacia afuera, porque si yo las hago hacia adentro va a entrar el pegamento por afuera de los bordes y entonces eso no me va a permitir tener un trabajo más limpio. Y entonces lo colocamos sobre la base. Y aquí podemos usar herramientas como un rodillo para grabado o también podemos utilizar nuestras plegadoras, pero que sean específicamente para pegar recortes, porque si los queremos utilizar después, pues se llenan de pegamento. Con esta técnica podemos generar un montón de personajes distintos y utilizarlos para narrar una historia dentro de nuestro scrapbook de ilustración.